pasado a España, ¿no? Ya estás haciendo la promoción en otros países y bueno, no sé cómo lo estás viviendo, cuéntanos. Bueno, iba a decir ansiedad, pero una mezcla de entusiasmo y expectativa de que obviamente llegue a la Argentina, y que me están preguntando, y por todo este tema de que acá estamos todavía viviendo los rebrotes y todo ese tipo de cosas, todavía estamos un poquito como con ciertas restricciones, y por eso calculo que se va a demorar un poquito, pero ya va a estar. Después, personas, bueno, de diferentes partes del mundo que ya lo están leyendo, o incluso estoy haciendo muchas entrevistas para México, un país que me encanta y donde estuve también viviendo un tiempo. Así que, bueno, con mucha expectativa y con mucha alegría de las devoluciones que ya me van dando de las personas que van leyendo el libro. Porque para un escritor es muy raro, ¿no? Porque el efecto de lo que le genera al lector, bueno, si no es que nos cuentan en directo, no tenemos ese feedback, y la verdad es que para mí es como, supongo que es como el aplauso para el actor en el teatro, digamos, ¿no? Es como lo que le llega al otro, y es realmente hasta ahora hermoso. Así que me siento agradecida. Y algunas primeras impresiones de los lectores, sobre todo en España, ¿no? Que ya han tenido más tiempo de escribir el libro, ¿qué te dicen? No sé, ¿hay algún capítulo especial o alguna reflexión que les incite tu libro, por ejemplo? Bueno, sí, todos me hablan de cómo les impacta emocionalmente. Algunos les agarra como ganas de empezar a viajar, o más que nada en la primera parte donde cuento un poco los relatos de cómo llegué a escribir el libro, ¿no? Que obviamente fue una búsqueda de Dios en cuanto a querer conocer parte de ese misterio. Así que eso me hizo viajar a lo que se le llama los lugares sagrados, como Machu Picchu, bueno, los templos de México, y no solo, digamos, viajar, sino también conocer personajes, ¿no? O sea, desde chamanes hasta personas muy conectadas con la naturaleza, otros con la energía. También en un momento me puse a estudiar la Biblia, ¿no? Porque lo primero a mano dije, bueno, ¿dónde se habla de Dios? En la Biblia, vamos a estudiar la Biblia. Y fue un camino que obviamente me llevó años, pero de muchas aventuras, de muchos descubrimientos, y me la pasaba escribiendo porque era parte del proceso, ¿no? Así que el hallazgo de habla con Dios también me sorprendió a mí. Así que cuando me dan el feedback de lo que les genera, también a mí me conecta con aquella época, ¿no? Que me emociona. Hoy estoy viviendo otro momento de mi vida, pero bueno, cuando recuerdo esa búsqueda apasionada y diaria, o sea, no iba a parar hasta no encontrar por lo menos parte de ese misterio, ¿no? Así que realmente el hallazgo fue como un premio también, ¿no? A esa certeza casi que tenía de que tarde o temprano lo iba a encontrar. Así que también supongo que alienta a aquellos que están buscando, ¿no? Una respuesta o resolver algo en su vida, que todo llega, o sea, tarde o temprano llega. Lo que pasa es que no hay que abandonar, ¿no? En el sentido de hay que confiar. Y por lo general llega después del momento en donde estamos por rendirnos, o sea, o rendirnos me refiero de que ya no sabemos cómo seguir. Ese momento más difícil es ese momento previo a que todo termine dándose, ¿no? En tiempo y forma. Así que, y después también me emocionó en las entrevistas, sobre todo cuando me leían algunos mensajes, ¿no? Porque como fueron mensajes canalizados, no fue algo que yo lo elaboré, digamos, ¿no? O sea, yo fui de alguna manera el instrumento o el medio para que esos mensajes se escriban a través de mi mano. Y entonces sigo emocionándome cuando los escucho, porque es un recordatorio también para mí, ¿no? Para todos los seres humanos, en cuanto a pensar y comprender la vida desde una conciencia expandida, desde una conciencia divina. Así que eso también es algo que me emociona cada vez que alguien me lee alguna partecita del libro, porque es como escucharlo de otro, leer mi propio libro, es como, wow, qué bueno, qué bueno. Y eso supongo que debe ser el efecto que tienen los demás, porque si a mí me sirve, me recuerda y me ayuda, bueno, la primera beneficiada fui yo, y espero que mucha gente más. Así que estoy muy feliz por eso. Bueno,
podemos un poco intercambiar entre lo que yo te vaya preguntando y lo que la gente pregunte, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una persona, Adai, que dice, ¿qué es lo que te hace sentir mejor? Es una pregunta que, no sé, es un poco amplia, pero no sé si podrías... Así es lo que puedo sentir mejor. No, bien, está bien. Supongo que, a ver, voy a usar esa pregunta para ir a un punto importante, ¿no? También para mí fue importante descubrir esta nueva publicación, ¿no? Porque el libro se publicó por primera vez en el 2012 y ahora nuevamente en el 2020, o sea, si bien cerramos el contrato y todo el año pasado, pero este año salió a la luz, pero fue también el 2020, y son 2 años y 2 fechas muy importantes, el 2012 y el 2020, en relación a lo que también trae como mensaje el libro, ¿no? Más allá de todos los mensajes que nos ayudan a comprender la vida, a comprender la experiencia humana, desde la divinidad, desde un estado de conciencia expandida, el mensaje más importante o central tiene que ver con recordar nuestra propia divinidad, ¿no? O sea, recordar nuestra esencia divina. Y eso no tiene que quedar como una idea o como una filosofía de vida, sino como un hecho, ¿no? O sea, como una realidad práctica. Y lo primero que la vida de alguna manera nos invita, para no decir nos exige prácticamente hoy por hoy, pero nos invita a que nos responsabilicemos de eso que decimos querer, ¿no? O sea, si queremos una vida extraordinaria, si queremos lograr lo imposible, si queremos obrar milagros en nuestra vida, bueno, tenemos que ser eso. Y ser eso tiene que ver con la responsabilidad. Responsabilidad etimológicamente significa la habilidad de responder. O sea, si realmente soy Dios en acción potencialmente, bueno, tengo que responder frente a eso. O sea, tengo que llevarlo a la práctica, ¿no? Porque si no nos quedamos con muchos libros que, si bien son muy lindos, a veces quedan solo como una cuestión inspiradora, lo cual no es poco, pero la idea es llevarlo a la acción. Y ahí ya es otra cosa, porque ahí ya está el compromiso de cada uno de realmente hasta dónde quiero lo que digo querer o hasta dónde es un deseo que queda ahí en el aire, ¿no? Hay como un compromiso con todo el ser. Y también abre otra pregunta que la voy a ir desarrollando también en las entrevistas y en las redes, de si somos dioses potencialmente y en la práctica podemos manifestarlo. Bueno, conocer un poquito más cuáles son esos atributos divinos, ¿no? O sea, porque si soy Dios, quiero saber entonces qué o quién es Dios, lo cual también es una gran pregunta, ¿no? Pero lo primero que a mí me viene en la diaria es la coherencia, ¿no? O sea, los atributos divinos son varios, pero la coherencia, el amor, la inteligencia en cuanto a sabiduría, la compasión, digamos, ¿no? La benevolencia, o sea, son todas cualidades de la divinidad que, si realmente queremos estar a ese nivel, tenemos que manifestar esas cualidades también en nuestro día a día, ¿no? Y la verdad es que la mejor prueba es lo que tenemos a mano, ¿no? Nuestros vínculos más cercanos, el trabajo, la familia, nuestra economía, nuestra salud, o sea, llevar todo esto. O sea, mi pregunta desde muy chica era ¿cómo sería Dios? Mi pregunta era esta, ¿no? Si Dios se metiera dentro de mi cuerpo. Yo me imaginaba eso, ¿no? O sea, ¿cómo verá mi vida? ¿Qué verá de lo que yo estoy viviendo ahora, ¿no? ¿Cómo resolverá lo que yo no sé cómo resolver? ¿Qué decisiones tomará? ¿Qué sentirá de lo que siento? O sea, ¿cómo será vivir lo que vivo desde Dios, ¿no? Entonces, esa fue siempre mi pregunta que me generaba como una curiosidad y a su vez un deseo, porque se supone que Dios es inteligencia, entonces Dios vería mis problemas como algo, no sé, hasta divertido tal vez, ¿no? Como cuando uno crece y le ayuda a un niño a resolver una suma, una resta, bueno, pero para él es todo un problema. Entonces, siempre me preguntaba eso, ¿no? Y la idea es esa, es poder vivir la divinidad desde la responsabilidad de ser eso realmente, de ser lo divino en lo humano. Y eso, bueno, ya ahí no cualquiera, digamos, ¿no? Porque ahí empiezan, bueno, pero no es tan fácil, bueno, pero el gobierno, bueno, pero mi familia, o sea, empiezan a aparecer
realidades, que es verdad, pero Realidades. que las usamos a veces como excusas, ¿no? Porque nosotros en Argentina, bueno, es típico, hace poco posteé un video para abrir la pregunta, ¿no? Acerca también de la política, ¿cómo sería la política en un estado de conciencia expandida, en la famosa quinta dimensión que se habla que estamos Ajá. haciendo la transición hacia ese estado, ¿no? Y, y entonces abrí la pregunta porque muchas veces en el camino espiritual o hablar de Dios es como que el tema del dinero, la política, la economía o el cuerpo o la sexualidad, o sea, es como que son temas que quedan como disociados, ¿no? Y si hablamos de Dios como el todo, Dios es todo. Dinero, sexo, una piedra, el aire, o sea, es el todo en cuanto a esa unicidad de la cual vinimos, manifestado de diferentes formas, energéticamente, por supuesto, con diferentes frecuencias, si se quiere, pero en definitiva es todo, ¿no? Y desde ahí no podemos separar o disociar. Y ahí viene el problema, igual desafío, de cómo vivimos la sexualidad desde lo divino, cómo vivimos el vínculo con el dinero desde lo divino, cómo manejaría Dios la economía, cómo sería Dios siendo político. Jesús fue un gran político, realmente era un líder, ¿no? Por naturaleza, de hecho era un índigo y él utilizaba la retórica, la palabra, el discurso, el manejo de masas, realmente era un ser brillante, ¿no? En todo, unido con el amor, lo cual no es poco, con el corazón. Entonces, hay que integrar, ¿no? Todos estos conceptos y llevarlo a la diaria, ¿no? En el día a día. Cuando, Bajarlo, ¿no? A nuestro día. bajarlo a tierra, claro, bajarlo a tierra. El método Munay, que es, si Dios quiere, el próximo libro, todos los libros tienen como una frase que se inicia, ¿no? Uno abre y la primera frase como una invitación. En el método Munay hablo de bajar el cielo a la tierra, ¿no? O sea, sube de la tierra al cielo y luego baja a la tierra, uniendo los poderes de lo que está arriba con lo que está abajo. Así ganarás gloria en el mundo entero y la oscuridad saldrá de ti para siempre. Esa es una frase de la tabla de Esmeralda, escrito en la tabla de Esmeralda, que data de 3000 años antes de Cristo, ¿no? Y es un mensaje muy interesante, más para estos tiempos, porque se trata de eso, ¿no? Hay que integrar todo, ¿no? Lo divino, lo humano, el cielo, la tierra, el mundo material, espiritual, el mundo energético, el mundo, o sea, porque en definitiva estamos viviendo en somos todas esas partes, y si las podemos integrar en nuestra vida cotidiana, vamos a tener más herramientas, ¿no? O sea, porque si yo puedo manejar mi economía conectado desde lo divino, bueno, ya voy a pensar en otros términos, no solamente en el utilitarismo o en el abuso de manipular, sino que voy a pensar en el bien común. La sexualidad también, si la pienso para conectar con otro ser, ya no lo voy a usar para descargar mi tensión o para el mero placer, sino para una conexión que nos deja, que nos retroalimenta, en fin. Todo, pensar a Dios en todo es una buena estrategia también, un buen recurso para nosotros los humanos. Unai, por ejemplo, al hilo de lo que estás hablando, tengo mil preguntas para hacerte, pero por ejemplo, al hilo Bueno. de lo que dices, ¿no? Vivimos excesivamente apegados a lo que es lo físico o a lo material, que en ocasiones nos cuesta o nos limita, pues para llegar a esa trascendencia de la que hablas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué cosa? Perdóname, no te escuché, se me entrecortó. Por ejemplo, ¿no? Que hablas de lo material, ¿no? Y yo me pregunto que en este contexto en el que vivimos, si piensas que vivimos excesivamente apegados a lo carnal, a lo material, ¿no? Hasta el punto que nos puede limitar para trascender, ¿no? Y llegar, digamos, a esa predisposición para acceder, pues, a una quinta dimensión, a lo divino. Claro, bueno, a ver, justamente lo que viene pasando, ¿no? De tanta incertidumbre con todos estos temas, perdón, porque no puedo creer que entró una llamada. A ver, ¿me escuchás? Vaya. ¿Me escuchás? Bueno, cosas del día, como dices. Yo te escucho ahora. Ay, es que se me bajó el volumen, no lo puedo creer. Puedo salir y volver a entrar porque al entrar una llamada no estoy escuchando. ¿A mí no me escuchas, no? Te escucho re bajito, espérame. Vale. Te escucho re bajito. Puedo... ¿Quieres salir y entrar? Vale.
Sí, porque no te escucho para nada. Siempre pasa eso, cuando entra alguna llamada. Vale, no pasa Salgo y entro de nuevo, perdón. no pasa nada, venga, sal, venga. Y pídeme la Tengo que conexión, salir ¿vale? yo, ¿verdad? Sí, Sí, ahí está. vale, listo. Bueno, ya sabéis, Munay, la autora de Habla con Dios, estamos en esta presentación, ha tenido un pequeño, bueno, no un problema técnico, sino que recibió una llamada y ahora va a volver a conectarse otra vez. Ella nos estaba, bueno, pues adelantando algunas de las enseñanzas bueno, aprendizajes que ella comparte en su libro. A ver, aquí le estoy dando otra vez para conectar. Deciros que no hemos empezado comentando un poco la estructura del libro. Bueno, Vale, estas cosas pasan. Ay, ya espero que no estamos. me vuelvan a llamar, pero bueno, acá estamos entonces. Sí, decía Vale, que lo que está pasando justamente con todo este tema de la pandemia, ¿no? Y que nos enfrenta con la incertidumbre, con la muerte, con los cambios, con las pérdidas de todo tipo, ¿no? La pérdida ya sea de no poder hacer las cosas que hacíamos antes. Bueno, acá en la Argentina todas las semanas estamos viendo cuál es la nueva restricción, si se levanta, si cambia, si lo que se puede hacer o no se puede hacer. Y por supuesto, a ver, la idea de conocer esas reglas de juego es para ver cómo las adapto también a mi vida cotidiana, ¿no? O sea, no porque el otro me va a decir lo que tenga que hacer, pero sí hay cuestiones sociales que cumplir también. La conciencia social también claro. es algo que vine hablando mucho porque ahora se pone de manifiesto hasta dónde tengo en cuenta al otro y hasta dónde hago la mía y no me importa nada, ¿no? Ahora se ve mucho más por todas estas cuestiones de los protocolos que cumplir en relación a lo que está sucediendo, ¿no? Pero, a ver, por más que nos estemos apegados a la materia, ¿sí? Al cuerpo, a las cosas materiales, que obviamente que tiene que ver con el desconocimiento de lo que realmente, de quiénes realmente somos. La pregunta del millón que uno debería hacerse y Hacerse, ¿no? responderse es ¿quién soy? A mí, yo desde cuando iba al jardín de infantes me acuerdo que me preguntaba, ¿no? ¿Qué hago acá? Pero acá en este planeta Tierra veía a los seres humanos como, o sea, veía todo, ¿no? Lo que mostraban desde afuera y lo que realmente ocultaban. Y todo me parecía como una gran película, como una gran obra de teatro, pero la pregunta que me hacía es, ¿qué hago yo acá, no? Dentro de esta obra de teatro. ¿Quién me creó? ¿Para qué me creó? O sea, la vida cotidiana de crecer, estudiar, trabajar, dormir, o sea, era como, parecía como tenía que haber algo más, ¿no? Y ese algo más tenía que ver con el sentido de la vida y descubrir quiénes somos. Cuando descubrimos quiénes somos, o por lo menos empezamos a intuir que no somos un cuerpo, o que somos mucho más que un cuerpo, ahí ya nos tenemos que conectar con el alma. Yo más de una vez le decía a mis pacientes, cuando estaban muy así como apegados a los problemas y a lo importante, urgente, le decía, ¿por qué no te vas a dar una vueltita? Pero de verdad, como una especie de paseo. A mí me encanta pasear por los cementerios, hay gente que no, pero a mí me gusta, es un lugar que siempre me llamó mucho la atención, los epitafios, las bóvedas, bueno, por lo menos acá en Argentina hay algunos que son muy de artistas, los mausoleos, porque cuando uno se conecta con ese escenario, es como si internamente algo se acomoda, porque ahí uno se da cuenta primero dónde terminamos todos, ¿no? O sea, la muerte es algo inevitable. Cuando uno ve esas bóvedas o esos lugares, se da cuenta que ahí no entró ni el auto, ni la casa, ni los títulos, ni nada. O sea, ahí no entra nada más que el cuerpo que también se va a desintegrar. Entonces, esa realidad tan real, ¿no? Choca, ordena algo internamente, como para empezar a hacernos las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer con mi vida? ¿Qué es lo que quiero dejar como legado? Si me muriera dentro de un año, bueno, ¿qué lamentaría no haber hecho? Y muchas personas en esos momentos que ya saben que les queda poco, empiezan a conectarse con la verdad, que tiene que ver con el amor, ¿no? Con el compartir, con el dar. Con muchas personas, no todas, pero muchas sí, es como que empiezan a conectarse con lo esencial, ¿no? Y al darse cuenta, ¿no? Del tiempo que han perdido en buscar el bienestar material, en el tener títulos, reconocimiento, dinero, tener, cuando muchas personas
teniéndolo todo a nivel material, es cuanto más vacías se sienten, ¿no? Porque cuando te dicen que te queda poco tiempo o cuando perdés algo que realmente amás, el dinero no te lo devuelve, ¿no? O sea, hay que encontrarle, ¿no?, su justo punto, porque tampoco hay que dejar de lado lo material. Vuelvo a repetir, muchas veces en el camino espiritual es como que el dinero se lo ve como algo malo, sucio, y sin embargo el dinero es energía divina también, que nos permite alimentar a un niño, construir casas, crear, o sea, es parte del juego de la 3D, del mundo. Así que más allá de que nos apeguemos a lo material, la vida nos va a todo el tiempo traer situaciones para entender que hay que disfrutar de la materia, pero saber que no somos eso, que somos mucho más que materia, que somos mucho más que un cuerpo. Y todo lo que nos conecte, todo lo que nos haga ir hacia adentro, desde la meditación, el contacto con la naturaleza, el arte, todo lo que nos permita conectar con esas emociones internas, es el camino para empezar a intuir que hay mucho más de lo que se ve a simple vista o de lo que nos contaron, ¿no? Así que ese también puede ser un punto. Ahí estoy viendo. Hemos empezado a hablar las dos así un poco de manera informal, ¿no? De incluso haciéndonos grandes reflexiones, respondiendo a grandes preguntas. Pero, por ejemplo, por enfocarnos en lo que va a encontrar estas respuestas a temas que ya has comentado, ¿no? Para relaciones, pero vamos a ver. Yo creo que tu libro, a nivel de estructura, tiene como los pasos, ¿no? Como lectura me parece muy interesante compartir esto con aquellas personas que aún no tengan el libro, ¿no? Es decir, una primera parte en la que realmente, pues como autora y como persona, realmente te desnudas ante los lectores y nos cuentas realmente tu vida, ¿no? Tu experiencia, hasta ese momento, que hay un momento clave que me ha quedado, ¿no? De septiembre, ¿no? Que realmente hay un cambio en tu vida, un cambio de pensamiento, un cambio de enfoque. Entonces nos cuentas muchas cosas sobre ti, sobre tu experiencia. Luego hay una parte que la visitas como a la humanidad, que es realmente la que van a ver respuestas a grandes preguntas nuestras, y ahí es donde estaría la parte de las canalizaciones. Yo no sé si hay gente que entiende que es una canalización o no. Quizás podrías explicarnos esto para algunos lectores que, bueno, no estén tan en contacto con esto, por ejemplo. ¿Vale? ¿Te parece? Sí, ahí estoy viendo algunas preguntitas. Bueno, el título del libro, claro, por ahí entraron recién, se llama Habla con Dios. Y es ahí está, es una escritura canalizada. Ahora voy a explicar de qué se trata. Hay otros autores, la autora de Un curso de milagros, que es un libro muy, para los que están en el camino espiritual y metafísico, es muy leído. El autor de Conversaciones con Dios. Bueno, hay otros autores que vivieron esa experiencia, y canalizar en realidad es recibir información de otros planos de conciencia, ¿no? Y canalizamos todos, porque todo el tiempo estamos a través del pensamiento o de la intuición recibiendo información, porque somos energía y todo es energía, ¿no? En el campo cuántico todo el tiempo la energía podemos pensarla como energía e información, ¿no? Esto ya nos meteríamos en el mundo subatómico y hablaríamos de Einstein y hablaríamos de física cuántica, pero desde esta realidad subatómica, desde esta realidad energética, todo el tiempo estamos intercambiando información a través de nuestras palabras, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo energético, del aura. Todo el tiempo, todo eso es una información que estamos emitiendo como si fuéramos radares al campo cuántico, ¿no? Al afuera, por decirlo así. Y a su vez también recibimos información del afuera hacia adentro, ¿no? Depende de si estamos, de dónde estamos, con las personas que interactuamos, lo que leemos, lo que observamos, o sea, todo el tiempo estamos interactuando en el afuera y en el adentro, dando y recibiendo información. Y dentro de ese dar y recibir también estamos canalizando cuando recibimos, a veces a través de una idea, de una ocurrencia o de una inspiración, o justo teníamos una pregunta y nos llega a través de un libro la respuesta. O sea, esa es una manera de canalizar. Lo que pasa es que
cuando ya tiene que ver con la escritura diaria y constante, bueno, es una experiencia más fluida, por decirlo así, y en donde en mi caso era consciente que estaba canalizando, o sea, no era algo que no me había dado cuenta, ¿no? Porque es un proceso ya que compromete a nivel psíquico y emocional y energético una experiencia hasta voluntaria, ¿no? Una vez que uno conoce la experiencia de canalizar, que de hecho estoy justo haciendo un nuevo curso que lo voy a estar dando a fines de junio, principios de julio, así que los que entran a Método Munay, ya ahí lo voy a anunciar, para que puedan comprender cómo se vive esa experiencia desde lo psicológico, desde lo científico, desde lo espiritual y cómo utilizar esa herramienta, ¿no? Porque esa es la parte más difícil. Bueno, cómo interpreto esta información que recibo, qué hago con eso, y también, vuelvo a repetir siempre lo mismo, tenerlo en su punto justo, ¿no? O sea, bajarlo a la tierra, porque muchas personas que se conectan con esas experiencias después son experiencias que también generan tanto placer, tanto disfrute, ¿no? Es como que se vive en un estado de sabiduría, de amor, o sea, uno después no quiere volver. Cuando tiene que, claro, tiene que hacer, no sé, cuestiones de la vida cotidiana, ir al banco, pagar trámites o hacer cosas de la vida cotidiana, cuesta porque son otros estados, digamos, ¿no? Entonces, la idea también es poder integrar. Y la canalización es una herramienta hermosa y vuelvo a repetir, todas las personas canalizan sin darse cuenta información. La idea es darse cuenta y utilizarlo a voluntad. ¿Qué está pasando, no? En tu caso, por ejemplo, en esa primera parte del libro, sí que nos cuentas cómo a lo largo de tu vida, incluso desde que eras muy pequeña, ¿no?, tenías como ya una cierta facilidad para acceder a esos estados de conciencia, incluso, claro, en aquel entonces yo entiendo que siendo pequeña o siendo una adolescente realmente no llegabas a comprender qué pasaba e incluso tú te considerabas como un poco rara, ¿no?, entre tanta gente que eso no le pasaba, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, porque quizás haya personas que no estén seguras si les está pasando esto o no. No sé, ¿de qué manera podríamos saber que estamos accediendo pues a esos estados de conciencia? O no sé, ¿qué ocurre, no? ¿Cómo podemos detectar que eso a nosotros también nos puede pasar o nos está pasando, ¿no? Bueno, primero lo más a mano son las famosas casualidades, ¿no? Cuando uno empieza a ver las casualidades, justo lo que estaba necesitando o justo... Y eso en realidad tiene que ver con este entramado energético en donde todo empieza como a acomodarse a favor de nuestros procesos. Las casualidades es una manera de empezar a percibir que está pasando algo sin que uno tal vez se dé cuenta. Después, a nivel mental, bueno, obviamente ahí ya hay que tener el observador, que es justamente nuestra parte observadora de lo que estamos pensando, y esto es muy importante porque, por ejemplo, en la meditación, lo que se hace en la meditación es observar los pensamientos, o sea, justamente, ¿no?, cuando uno o cierra los ojos o se pone en un estado de relajación y los pensamientos empiezan a ir a mil, la charla mental y crear el observador o conectarse con el observador es primero darse cuenta que no somos los pensamientos, que una cosa son los pensamientos, otra cosa es el ser, y desde ese observar los propios pensamientos también, a través de la telepatía, podemos empezar a recibir pensamientos inspiradores, ¿no?, en donde hay un pensamiento que me está diciendo algo, que me está guiando hacia lo que tal vez tengo que decidir y no sabía cómo. Entonces, empezar a escuchar los pensamientos, que tiene que ver con observarlos justamente, es también una manera de empezar a encontrar en toda esa maraña de pensamientos las ideas inspiradoras, las ideas que son una guía. La manera también de sentirlo en el cuerpo es que esas ideas que inspiran y que son una guía nos dan una claridad y nos dan un estado. Si estábamos preocupados, bueno, nos relaja. Si estábamos angustiados, nos da, o sea, es como que
cambia el estado emocional, ¿sí? Cambia la frecuencia vibracional. Eso es una clara, una guía muy precisa para darnos cuenta de si esa idea y esa canalización es realmente una canalización o es un invento de la mente, ¿no? Entonces, es que cambia nuestro estado. Nos da hasta una sensación de claro, ¿no? O sea, ¿cómo? Lo había olvidado, sí, o sea, como de reconocimiento de que sí, es por ahí. Por eso la escritura ayuda mucho, porque la escritura baja también al papel esas ideas, ¿no? Y las va ordenando en preguntas, en conceptos. Y después, bueno, ya lo que vos decías, ¿no? De cuando yo era niña que sentía esa rareza, todo aquel que se sienta raro, que se quede tranquilo, porque es parte de su singularidad y de su manera de percibir el mundo. Otro de los trabajos próximos que tiene que ver con la nueva raza humana, ahí yo hablo de índigos, cristal, arcoíris y diamantinos, porque la ciencia ya viene, y la psicología moderna viene investigando a estos seres raros, como yo y como muchos otros, porque cada vez más personas están accediendo a esa otra manera de percibir la vida, que tiene que ver con el mundo sutil, con la energía, que tiene que ver, y también con inteligencia, porque la energía, vuelvo a repetir, como es información, nos trae una sabiduría, no es una cosa, viste, como en el aire, etérica, que quedamos ahí volados, no, es conectar con eso, que podemos llamarlo Dios, podemos llamarlo energía, podemos llamarlo como cada universo, y desde ahí utilizarlo a favor de lo que necesitamos, comprender un proceso, encontrar una respuesta, inventar algo nuevo, crear, armar un negocio, no sé, la decisión que necesitemos tomar cuando nos conectamos desde esa realidad. Somos asistidos y ahí nos damos cuenta que no estamos solos. Y bueno, la rareza que yo tenía que ver con que, claro, no era como la mayoría. Me encantaba desde investigar, escribir. Cuando por ahí en la adolescencia a todos les gustaba salir a bailar, divertirse, yo era mi mundo, el de la investigación, el de la escritura. Cuando era niña prácticamente no hablaba, porque era tanto lo que observaba que no... por eso me la pasaba escribiendo. Podía percibir el interior de las personas, podía percibir la mentira, los manejos de una manera muy obvia. También podía ver los colores de la energía de las personas, o me podían venir imágenes de la vida de la persona, no sé, cosas que después las fui comprendiendo, las vivía con naturalidad, y cuando fui creciendo, y más cuando estudié psicología y comprendiendo cómo funciona el psiquismo y todo el mundo interno, ahí fui ya comprendiendo un poco más esa rareza y poniéndole un nombre y usándola a favor. No sentirme mal por eso, sino todo lo contrario, porque de hecho era una rareza que me beneficiaba en un montón de aspectos, digamos, ¿no? Así que si hay otro que se sienta así, se quede tranquilo. Esto quizás esa rareza te ha permitido, ¿no? Pues ser hoy lo que eres, ¿no? Tener este libro y que estemos nosotras aquí pues conversando sobre él. Otra curiosidad que también quiero compartir con los lectores es que yo no he hecho una presentación de Munay, ¿no? Pero, por ejemplo, me llama mucho la atención pues que ella, bueno, tenemos evidentemente, ella es autora, es escritora, pero en muchas cosas más, ¿no? Ella estudió, acabas de comentar, que hace psicología y ejerciste como psicóloga clínica, también con tu gabinete, pero es que además, pues te encantaba el baile, te estudiaste danza, y también trabajaste como actriz, como colaboradora, como periodista en televisiones, por ejemplo, de México, pero sin embargo, a pesar de todo eso, que bueno, pues enriquecía mucho, llega un momento de tu vida en que te das cuenta que lo que antes tú pensabas que era tu propósito, ¿no? Por ejemplo, el caso de ser actriz, que eso ya no lo es, ¿no? ¿Cómo es ese momento? Es decir, ¿cómo, por ejemplo, un lector, ¿no? Que nos está escuchando, yo misma, ¿no? En un momento dado puedes darte cuenta de, no, es que lo que yo estaba haciendo hasta ahora quizás no era el propósito, ¿no? Cuéntanos esta parte, ¿cómo lo viviste? Bueno, esto después me enteré que es muy característico de los índigos, pero en realidad de toda persona curiosa. Los índigos tenemos
muchas inquietudes, digamos, y muchas búsquedas paralelas, y también como nuestra mente y nuestro cerebro va a otro ritmo, a otra velocidad, entonces hacemos todo de una manera intensa y algunas las terminamos y otras parece que las dejamos, las abandonamos. Sin embargo, ahí te cuento mi anécdota personal, ¿no? O sea, yo quería hacer 1000 cosas y como todo lo empecé de muy niña, por ejemplo, la carrera de danza la empecé a los 3 años, o sea que a los 15 ya era profesora, ¿no? La carrera de psicología la hice en la mitad del tiempo, ¿no? O sea, todo porque el estado de conciencia de los índigos usamos, a ver, lo que pasa es que ahí no me quiero meter en un tema que puede llegar a... El tiempo, esto lo decía Einstein, es circular, ¿sí? El pasado, el presente y el futuro están siendo en el mismo instante. Esto ya rompe las estructuras porque no entiendo. Bueno, el tiempo es una creación de las personas en la 3D para organizarnos el día, la noche, los horarios, y es necesario, ¿sí? Pero cuando nos conectamos con estados de conciencia expandida, que es algo natural en los índigos, que se llama la quinta, sexta dimensión, que son otros estados de conciencia, pero seguimos acá, con el cuerpo acá, o sea, no es que nos desaparecemos, sino que vivimos la vida, pero conectados con otro espacio-tiempo. Y entonces ahí podemos manipular el tiempo a favor. Lo que a otro le lleva más tiempo lo podemos hacer más rápido y al revés, podemos expandir el tiempo cuando queremos vivir algo más, digamos, ¿no? O sea que el tiempo lo podemos manipular en función del estado de conciencia. Por eso yo hice muchas cosas en un tiempo que a los demás no les cierran los números, digamos, ¿no? Pero bueno, a ver, siempre me gustó lo artístico, me dedicaba a pintar, entonces en determinado momento participé de un concurso, gané un premio y después me dediqué a hacer murales, o sea que por eso siempre le aconsejo a la gente que hagan lo que les apasione, o sea, que lo hagan por el placer de hacerlo, porque eso les va a llevar después a que vaya tomando forma y que si eso tiene que ser, no sé, parte de tu profesión o de tu negocio o lo que fuera, el camino te va a ir mostrando, ¿no? O sea, cuando nos conectamos con lo que nos interesa, con lo que nos apasiona, es realmente, el camino ya es un disfrute. Así que sí, hice muchísimas cosas, me la pasaba leyendo, escribiendo y claro, terminé siendo escritora, pero no era mi intención ser escritora, o sea, era como una consecuencia de toda mi búsqueda, ¿no? Entonces, y la psicología fue, en su momento fue algo raro porque busqué un título universitario, ¿no? Por esas creencias humanas de que me iba a dar, era necesario. Y como era tan inteligente, mis padres me decían, no desperdicies su inteligencia, busca un título. Bueno, todo me gustaba, así que un día me puse a hacer un listado de todas las carreras que me podían gustar, arquitectura, medicina, entonces empecé a hacer un listado y por descarte dije, donde hay un ser humano, algo voy a hacer, porque a mí el misterio de la humanidad me atravesaba desde niña, ¿no? O sea, entonces me conmovía. Así que me puse a estudiar psicología, pero también mi desafío era hacerlo lo más rápido posible porque quería hacer miles de cosas más. Y cuando terminé la carrera, ¿de qué iba a trabajar? De psicóloga. Enseguida tuve un montón de pacientes, porque yo, claro, después me di cuenta que esa conexión que tenía con mi ser y con ese mundo invisible, me era muy fácil cuando venía una persona con un problema o con un sufrimiento, no solo conectar, sino hasta ver las posibilidades que la persona no veía, ¿no? O sea, con una rapidez y después sí, por supuesto, la acompañaba al otro a su tiempo y en su proceso, ¿no? Porque yo, por ejemplo, no sé, podía venir una mujer que quería tener hijos y perdía los embarazos, ¿no? Entonces yo inmediatamente podía ver su realidad interna, podía ver su situación y hasta podía ver que iba a tener hijos, pero no se lo podía decir porque, o sea, yo era claro, y también podía ver qué cosas estaba impidiendo que lograra eso, ¿no? Pero esa era ya parte de mi rareza, entre comillas, don, que me permitía tener más información. Entonces acompañaba a esa persona que por ahí al año, sí, menos de 2 años ya había tenido su primer hijo y ahora ya tiene 2.
Y bueno, y para mí ayudar a las personas a cumplir sus sueños, sus deseos, era como, eso sí lo tenía como desde niña, ¿no? Querer transformar el mundo, que las personas sean felices, era como un deseo muy, desde que iba a jardín de infante, no sabía cómo lo iba a hacer, pero quería impactar en el mundo de una manera, transformarlo amorosamente y a favor. Así que, bueno, sí, hice miles de cosas, trabajé como actriz también, la actuación me fascina, es algo que sí, creo que sí, en cualquier momento voy a retomar porque después también me di cuenta por qué me gustaba tanto, ¿no? Porque cuando investigo mucho la física cuántica, muchos científicos, Bryden es uno de esos, habla de que estamos en una realidad virtual, ¿sí? Que todo esto es una especie de holograma creado en otro espacio-tiempo por nosotros mismos. Entonces, cuando nos conectamos también con el ser, sabemos que no somos un cuerpo, que no somos un nombre, que no, o sea, que todo esto es parte de un rol, de una dramatización. Estamos cumpliendo roles. Vos ahora estás cumpliendo el rol de entrevistarme, yo estoy cumpliendo el rol de, con la excusa de escritora, hablar de algo. El que está escuchando está cumpliendo el rol de ¿cómo sería? Bueno, de alguien que escucha, pero a su vez le está llegando la información que necesita. Seguidor, ahí está, o de lector. Entonces, son todos roles de la escena que nosotros en este momento estamos montando, ¿sí? Vamos a decir, toma 545 del capítulo no sé cuál, bueno, de tu historia de vida y de mi historia de vida. Entonces, ya de por sí en la vida estamos actuando sin darnos cuenta, ¿no? Entonces, a mí la actuación siempre me fascinaba porque era vivir muchas vidas a través de los personajes, sentir muchas cosas que realmente no estaba sintiendo yo en ese momento, y experimentar todo el mundo emocional que me parece el gran desafío para los seres humanos, ¿no? O sea, hasta Einstein, antes de morir, le deja una carta a su hija reconociendo el amor y todo lo que le hubiera, todas como sus faltas como padre de no haber estado más presente. Claro, un científico, un investigador, no se da cuenta que había otras partes de su vida tan importantes como estar más presentes, tal vez, ¿no? Y eso tiene que ver con el cuerpo emocional, que es un mundo desconocido muchas veces por los seres humanos, y nos estamos olvidando que es la parte más divertida también, porque sentir la alegría viene de la mano de sentir la tristeza, de sentir el dolor, sentir el amor. O sea, son todas emociones que si lo pensamos como personajes, está bueno que un personaje explore todas como su paleta de color del pintor, ¿no? Toda su caja de herramientas. Pasar por las diferentes emociones, ¿no? Porque con cada una de ellas aprenden, ¿no? Tal cual, o sea, estamos por lo menos acá en Occidente, ¿no? En una cultura en donde hay que ser feliz obligatoriamente, ¿no? Y en realidad, si se te murió alguien, si estás preocupado por algo, no vas o sea, vas a estar triste, y permitirte sentir la tristeza es realmente de mucha sabiduría, porque las emociones, como bien dices, nos traen un mensaje, un aprendizaje. Entonces, poder escucharlo y poder vivirlo, la tristeza pasa a ser, cuando uno la llora y la siente, hasta tierna, ¿no? O sea, yo las veces que me permití estar triste por algo y llorar y hacer también la pregunta, ¿no? De qué me está enseñando esta situación o qué tengo que aprender de esto, porque nadie quiere estar triste ni sentir dolor, obviamente, pero bueno, cuando sucede es también importante conectar con eso. Así que la actuación siempre me encantó porque es jugar a lo que ya de por sí, es jugar con la excusa de la ficción a lo que ya de por sí estamos jugando, y nos olvidamos que también es una ficción, que no somos, que nada de lo que creemos que es real es real. Claro. Es más, a veces yo en la vida cotidiana, ¿no? Cuando me daba miedo a algo o me daba vergüenza, no sé, cuando fui a trabajar a México como actriz no conocía a nadie, ¿no? Entonces tenía que estar hablando en neutro todo el tiempo y no conocía realmente a nadie. Entonces yo tenía que proponerme actuar en la vida, ¿no? Entonces, si iba a ir a un lugar en donde no conocía a nadie y hablar desde el que me abría la puerta hasta el que me preguntaba qué necesitaba, cuando lo jugaba desde la actuación, me era más fácil, porque no lo tomaba tan en serio. No es que, ay, ¿qué van a decir? No. O sea, claro, te despegaban, ¿no?
claro, me despegaba, ¿no? Entonces, por ejemplo, decía, bueno, ok, voy a ir a tal lugar donde todos me están esperando. Mentira, nadie me conocía y yo iba a ir a interrumpir por ahí una reunión, entonces actuaba la escena desde mi personaje. Y la verdad es que, nada, fue una experiencia muy, bueno, de hecho terminé trabajando en Televisa para en una novela. O sea que cuando jugaba a actuar en la vida real me divertía mucho más, ¿no? Le sacaba el dramatismo, la cosa de, ay, el drama o la preocupación. Así que la actuación yo creo que tendría que ser una materia incluida en toda enseñanza, ¿no? De niños y de adolescentes, porque nos ayuda a ensayar en el juego lo que después vamos a aplicar en la realidad, ¿no? En la vida cotidiana. Así que sí, hice miles de cosas y ahora, Y esperamos que paradójicamente, sí. Ya te tenemos ahora, como escritora, ¿no? sí, no, ahora, Unai, sí, dime, dime. perdona que te esté cortando porque como tú sabes que con Instagram tenemos una horita y casi se nos pasa el Exacto, tiempo sí, súper rápido, lo estaba es verdad. controlando. Y bueno, hemos tenido, al hilo de las emociones, hemos tenido varios comentarios que preguntaba una lectora si nosotros provocamos las emociones. Hay otra lectora que ha dicho que justo en este momento se encontraba algo triste y no sabía por qué. Si te parece, por ir cerrando este directo y que no nos lo corte Instagram, pues como, bueno, pues por terminar, por ejemplo, no sé si podrías hacer algún tipo de recomendación cuando un lector tenga tu libro delante, algún tipo de recomendación de cómo leerlo, cómo sacarle el máximo partido. Bueno, primero y principal, el libro Habla con Dios es la conexión directa con Dios, con lo divino, y a su vez la conexión con nuestra propia divinidad, ¿no? O sea, es ese juego de me conecto con Dios para recordar que yo soy eso. Y el libro tiene mucha información, ¿no? De qué pensaría Dios o cómo vería Dios cada una de esas preguntas y respuestas, ¿no? De quiénes somos, para qué estamos acá, de qué se trata el amor, para qué las relaciones de pareja, qué pasa con la muerte. O sea, son todas preguntas humanas contestadas desde esa conciencia divina. Y eso ya de por sí es una guía y una orientación diaria, ¿no? O sea, uno puede usar el libro como una especie de oráculo, hacer una pregunta y abrirlo, y ahí donde se posa la mirada, ahí ya está parte de la respuesta, ¿no? Que estamos necesitando. Energéticamente ya tener un libro con toda esa información también te está dando una información, o sea, te está cambiando lo que se llama la frecuencia electromagnética, o sea, te está elevando tu propia frecuencia, o sea que ya tenerlo es algo beneficioso, leerlo mucho más. Y bueno, a mí siempre la experiencia como lectora me encanta escribir los libros, subrayar. Hay gente que no le gusta, pero a mí me encanta porque es como participar en el papel y en la escritura de reescribir un libro, ¿no? Y así que esas son las recomendaciones en cuanto, y que hagan, que utilicen el libro como una orientación y una guía para comprender la vida humana desde esa conciencia divina. Es como decir, bueno, entender un poco, aunque sea, o bastante, porque hay mucha información, de cómo es la planificación del alma o cuál es el sentido detrás de lo que nos parece que no tiene sentido, ¿no? Entonces, realmente a mí me sirve todo el tiempo, por más que lo haya escrito y por más que haya pasado el tiempo, porque los procesos nos van nos van posicionando de una manera distinta, ¿no? Yo no soy la misma a la que lo escribí, Claro. Entonces este transformarnos hace que la información también llegue de diferente manera. Así que lo utilicen como una orientación y una guía y después que lo apliquen, por supuesto, en la vida cotidiana. Para lo cual también Es escribir cierto, pues, funciona. hay una, eso sí también me lo apunté de tu libro, a mí también me gusta apuntar, que hablabas también de que en ocasiones nos elevamos tanto, nos quedamos tanto en la espiritualidad que nos falta el empujón para ir a la acción, ¿no? Y también lo hablábamos al principio de este directo también, ¿no? Es decir, que es necesario dar un paso más, ¿no? Y creo que también, pues con este libro, cuando ya lo tienes y empiezas a leerlo, quizás te surge esa oportunidad o tú ya de alguna manera te empoderas y dices, bueno, pues ahora voy a ir a la acción, ¿no?
Claro, sí, sí, esa es la propuesta, ¿no? Y la palabra, como decíamos al inicio, responsabilizarnos, es decir, tenemos que responder por eso. Queremos una vida extraordinaria, sé extraordinario. Queremos amor, sé amor. Queremos opulencia, riqueza, sé tener una mentalidad y una actitud, como no estés mendigando, o criticando, o juzgando, o sea, eso, la pregunta de qué haría Dios frente a esto, cuando uno tenga un dilema o una situación que no sabe cómo afrontar, bueno, ¿qué haría el amor o qué haría Dios frente a esto? Ya si estábamos por criticar o juzgar, ya sabemos que no lo vamos a hacer, si estábamos, o sea, nos permite tener también como una mayor claridad para el día a día, ¿no? Y desde ese lugar, todo después va a tener una consecuencia, ¿no? Un efecto, es causa y efecto, así que también observarlo, porque es perfecto. Muy bien, pues Muna, damos nota de cómo debemos ir leyendo y releyendo este libro. Muchísimas gracias por otro directo más, porque contigo yo ya llevo unos cuantos. Y para mí, pues siempre es un placer porque eres una gran comunicadora y además tienes mucho que decir y que contarnos. Hay algunas personas que se han ido conectando ahora más tarde y nos preguntaban que si había algunas evidencias que constaten por nuestra conexión con Dios. Yo les recomendaría que vieran este directo que se queda guardado en IGTV porque justo hemos respondido a esta cuestión en la conversación con Unai, pero ya no tenemos tiempo, no tenemos más tiempo. Así que gracias a todos los que habéis estado conectados, a ti por supuesto, a Casa del Libro también por dejarnos este espacio. Y la editorial Siri, yo te deseo toda clase de suerte, la verdad, que sigas con tu promoción y bueno, que sigas con esas miles de facetas que tienes, bueno, y que no Sí, sí, y si el método Munay supongo que debe aparecer, ¿no? El sí, método Munay, recuérdalo, tu página. o las redes, ahí ya estoy También. ahora subiendo información en relación a este proceso de transición que estamos viviendo. Y también estaba esperando que llegue a la Argentina para armar ya todo lo del club de lectores, pero me parece que lo voy a ir haciendo ya a partir del mes que viene, para todos los que ya lo están leyendo, ¿no? Para empezar a leerlo en conjunto, bueno, ya lo decía el Maestro Jesús, ¿no? Donde dos o más se junten en mi nombre, en el nombre del amor y en nombre de Dios, bueno, ahí la presencia se va a sentir mucho más. Así que también eso lo vamos a estar haciendo. Así que muchas gracias Isabel, a Casa del Libro, a Sirio y a todos los que hacen posible que este libro pueda estar en todo el mundo, ¿no? Para transmitir el mensaje de la divinidad. Gracias. Nosotros los invitamos a todos los que estáis aquí, los que no hayan podido ver este directo, a que sigáis a Unai en su cuenta de Instagram, que vais filtrando esta información que ella acaba de decir, o en su página web, metodosunai.com. Y bueno, pues hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Bueno, y contigo, como siempre, un placer. Un beso fuerte. Gracias, gracias. Adiós.